vamos a abrir a preguntas del público que las podrán responder justamente a los periodistas, de los medios, que van a poder responder todas las personas que están en este panel. Así que pido por favor que se identifique el medio de comunicación y haga su pregunta y a quién está dirigida. Gracias, Natalia. Yadira Guagallo, de Comunicación de CRIB. Quería saber cuál es la postura de la Alianza Global sobre el cierre de Fundación Pachamama, una organización de la sociedad civil ecuatoriana que ha trabajado por los derechos de la naturaleza. Quisiera preguntarle a Vandana, a Cormac y muchas gracias. I would like to give a perspective from outside of Ecuador on this issue. I was fortunate to hear President Correa speak at the Rio Plus 20 conference in the Earth Summit, and afterwards we conveyed as the Global Alliance our congratulations on the Constitution of Monte Cristi, which recognizes the rights of nature, and we assured him that the global community was watching Ecuador very closely. We were grateful for the leadership of Ecuador in shaping a new way forward for humanity, and we stood ready to assist Ecuador. Quiero presentar una perspectiva desde fuera del Ecuador en nombre de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. Tuve la oportunidad de ver varias presentaciones del gobierno de Ecuador en la Cumbre de la Tierra Río +20 en Río de Janeiro en el 2012. Y le hice saber al presidente Correa que no están solos, que la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, así como otras organizaciones, agradecen mucho el liderazgo que ha tenido el Ecuador en cuanto a la promoción de los derechos de la naturaleza y que estamos viendo de muy cerca lo que está pasando en este país. Many of us throughout the rest of the world have worked for many years with Fundación Pachamama. We know and admire the work that they do, and we recognize the contribution that they've played in creating the Constitution of Monte Cristi. Muchos de nosotros tenemos varios años de trabajo conjunto con la Fundación Pachamama y hemos visto cómo se han dedicado arduamente a la promulgación de los derechos de la naturaleza y conocemos de su trabajo en la introducción de los artículos respecto a los derechos de la naturaleza en la Constitución de Monte Cristi del 2008. We also know them as one of the leading organizations in Ecuador that have been developing the implementation of the rights of nature and working with the peoples of Ecuador to do that. And for this, they have our great respect. También conocemos a la Fundación Pachamama como una de las organizaciones que ha estado al frente de la implementación de los derechos de la naturaleza. Y sabemos que han trabajado con la sociedad civil y con organizaciones de base para socializar el tema de los derechos de la naturaleza y por eso les respetamos mucho. But it is not just the work of Fundación Pachamama that we know. We also know the individuals that work there. We know these people to be individuals of the highest integrity, people who are committed to the future of humanity and for the preservation of the rights of nature. They are people that any society and any country would be very proud to call citizens. No solo conocemos a la Fundación Pachamama como organización, conocemos a los individuos que la integran y sabemos que tienen mucha integridad y tienen valores para salvar a la integridad del planeta. Y creemos que son ciudadanos que cualquier país del mundo estaría orgulloso de llamarlos como ciudadanos propios. So you can imagine our shock when we hear that Fundación Pachamama has been closed on the basis, the allegation that their members have been involved in some criminal activity. We know these people are not criminals. Entonces se pueden imaginar nuestro shock cuando escuchamos que la Fundación Pachamama había sido clausurada alegando que estaban involucrados en actividades criminales. Nosotros sabemos que estas personas tienen la mayor de las integridades y no son criminales. As a lawyer,
I know that one of the fundamental bases of justice anywhere in the world is that you must listen to both sides of the story, that an opportunity must be given to those who are accused to explain their position. And I feel quite sure that if this opportunity were afforded to Fundación Pachamama, they could easily explain why the accusations are without foundation or false. Hablando como abogado, sé que es importante conocer las dos partes de la historia, para que aquellos que son acusados tengan la oportunidad de defenderse. Estoy seguro que si las personas de la Fundación Pachamama son otorgadas la oportunidad de explicar su situación, esta situación quedaría aclarada. So on behalf of the international community, the community of people who have been supporting Ecuador and praising Ecuador throughout the world for its work with the rights of, for its promotion of the rights of nature, I would like to ask the government to explain how is it possible that closing Fundación Pachamama is consistent with promoting the Constitution of Ecuador. En nombre de la comunidad internacional que ha venido acompañando la promoción de los derechos de la naturaleza, quisiera preguntar al presidente Correa, al gobierno de Ecuador, que nos explique cómo la clausura de la Fundación Pachamama es coherente con la promoción de los derechos de la naturaleza y con hacer cumplir la Constitución del Ecuador. We are waiting for some kind of explanation for this action because it seems inexplicable to us that the state which has committed itself, which has been leading the world in the rights of Mother Earth, should close down one of the most important defenders and implementers of those rights without explanation and without affording them an opportunity to defend themselves. And we look forward to a response on this issue. Estamos esperando explicaciones porque nos parece totalmente inexplicable cómo un país que ha liderado la promoción de los derechos de la naturaleza ahora ha clausurado a uno de los actores centrales en la promoción y la implementación de dichos derechos. Entonces estamos esperando respuestas. ¿Alguna otra pregunta de los medios? Por favor, que se identifique el medio. Buenos días, mi nombre es Alex Carapucha, soy de la Amazonía, represento la red de medios del Ecuador y quiero hacer una pregunta a la economista Roberta Costa. Tuvimos la oportunidad de estar en Taisha, la campaña política, no sé si se acuerdan, ¿no? Se me olvidado un poquito. Bueno, hemos hablado un poquito de estos temas de medio ambiente, pero la realidad es otra. Me gustaría preguntar a la economista, él ha estado en algunos lugares y conoce la realidad. Hablamos solamente externamente, los medios de comunicación del Ecuador han hablado solamente instituciones nada más. El por qué, ayer estuvieron aquí las compañeras guauranis, ¿por qué no podemos promocionar un poquito a las etnias que viven en ese sector en la Amazonía? ¿Y cómo se puede promocionar, economista, cómo se puede dialogar con la gente que vive en el interior? ¿Cuál sería el camino para poder encontrar una vía para poder tener equilibrarse el Estado con la Amazonía? Cuando estamos hablando de los derechos de la naturaleza, decía en mi primera intervención, estamos también hablando del derecho a la existencia de los seres humanos. Porque si se destruye la naturaleza, como usted conoce perfectamente en la Amazonía, sobre todo lo que sucedió en el nororiente, se destruye la posibilidad de vida para los seres humanos. Cuando llegó la compañía Chevron Texaco y la actividad petrolera ampliada, ya en los años 60, se produjo un verdadero genocidio y se produjo además una enorme devastación ambiental. Para los habitantes de Ecuador nos queda como un recuerdo que tenemos que superar en los hechos y no simplemente en las palabras, la desaparición de dos pueblos enteros en la Amazonía, los Tetetes y los Anzahuares. Sus nombres están ahí como una irónica herencia
para denominar 2 campos petroleros en el nororiente de la Amazonía. Por lo tanto, es muy importante escuchar lo que dicen las comunidades amazónicas. Por eso saludamos con entusiasmo el valor, la constancia y la dedicación de las mujeres amazónicas que vienen una y otra vez en condiciones extremadamente difíciles a hacer oír su voz, y no son recibidas por el presidente de la República, no son recibidas en la Asamblea Nacional. Yo creo que es el momento de que la sociedad ecuatoriana reconozca lo que es la Amazonía y deje de tratarle a la Amazonía como una zona de colonización. La Amazonía ha sido vista como una periferia de un país periférico en el cual no estamos para entender que el verde que existe ahí es el verde de la vida de la selva, sino las élites han demostrado que lo que buscan es el verde color de los dólares. Mientras eso no cambie, no vamos a poder integrar adecuadamente a la Amazonía. La Amazonía tiene que encontrar su camino y no tiene que ser, como ha sido hasta ahora, el lugar de desecho de las políticas. No se hace reforma agraria en el país, se abre la puerta de la colonización en la Amazonía. No se da paso a un manejo mucho más adecuado del respeto a la tierra para asegurar la soberanía alimentaria, y se cree que extrayendo dólares vamos a tener recursos para importar alimentos. Tenemos que repensar, y tienen que sobre todo repensar desde la Amazonía, su forma de participar en el Ecuador y en el mundo. Por eso yo saludo a las mujeres amazónicas y creo que este tipo de encuentros nos permiten a nosotros hacer un reconocimiento especial. La misma Constitución en el artículo 73 dice: ¿quiénes son los que defienden los derechos de la naturaleza? Los individuos y las comunidades. Por eso aquí, desde este espacio, desde este primer tribunal permanente de los derechos de la naturaleza, vamos a instaurar un esquema de protección a los defensores de los derechos de la naturaleza. Porque me parece perverso que en el país donde se expidieron los derechos de la naturaleza se criminalice a quienes defienden la naturaleza. Esto creo que tiene que ser también entendido. Defender la naturaleza tiene que hacerse también defendiendo a quienes la defienden.